Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante sobre el futuro de los hidrocarburos en la transición energética con la participación de tres personalidades de nuestra industria. Pero antes de continuar, me gustaría agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores. En particular a Chevron, First Quantum, Cobre Panamá, Johnson & Johnson, KPMG, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Big Bang, Banco Lafice, Global Bank, 3M, Argos, Ricardo Pérez y MIT. Siguiendo con la agenda, quisiera darle la bienvenida a nuestros expositores, el doctor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía, el ingeniero Rafael Jaén Williamson y el ingeniero Oscar Santibáñez Letelier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en el día de hoy. La dinámica de hoy consistirá en que cada expositor tendrá entre 20 a 25 minutos para presentar sus perspectivas sobre el tema y al final de las charlas tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Recuerden hacernos llegar sus preguntas vía chat. Sin más preámbulos, quisiera darle el paso a nuestro primer expositor, el doctor Jorge Rivera Staff. El doctor Jorge Rivera Staff es secretario nacional de Energía de Panamá, presidente de la Junta Directiva de TESA y catedrático universitario. Tiene más de 25 años vinculado a la industria energética. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con doctorado en Derecho Administrativo y Regulatorio de la Energía por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, muy buenos días. ¿Me copian bien? Sin problema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, como siempre, es un placer, agradecido con AmCham por la oportunidad de estar aquí compartiendo algunos temas relevantes de momento y de futuro. Y aprovecho para, pues como siempre, felicitar a AmCham por esa labor dinámica que llevan adelante en diversas iniciativas y en el caso de energía, pues son una bujía realmente de socialización de información, de análisis y de retroalimentación relevante en general. Y a ti, Julio, en particular, felicitarte por el gran trabajo que estás llevando adelante y que has llevado adelante desde ya hace un tiempo atrás, liderando este comité de energía de AmCham, siempre dinámico, agregando valor a todos los procesos que se están llevando adelante. Así que no solamente para los miembros y socios de AmCham, sino también para la sociedad en general y el sector empresarial en particular. Y bueno, un placer además estar aquí junto a Oscar y a Rafael, de gran experiencia. Ambos son referentes, como decía Julio, y en el caso de los hidrocarburos, pues yo ahí además los tengo como referentes personales también, no solamente para nosotros, sino también para todo el sector energía en Panamá. Y yo creo que eso es importante. Además, felicitarte, Julio, por proponer este tema de los hidrocarburos hacia el futuro, vinculando a los hidrocarburos al tema de la transición energética, porque normalmente nos enfocamos, cuando hablamos de transición energética, en el sector eléctrico. No hay esa tendencia natural, y digo, no es que es normal, es natural que se dé esa tendencia por esa preponderancia y por un tema también un poco más tecnológico. Sin embargo, hay un rol importante que los hidrocarburos van a jugar y están ya jugando en la transición energética y en su rol frente a la seguridad energética de los países y en función también de los temas ambientales, de lucha contra el cambio climático. Ahí, nada más para hacerles la referencia a nivel general, para ir un poco más a lo particular. A nivel global, sin duda alguna, el principal reto que tenemos como civilización y como generación es la lucha contra el cambio climático. Los números están ahí. Realmente nos llevan a la necesidad de que tengamos que hacer un cambio en los próximos años
no solamente nuestro sector de energía, que tiene un papel importante como emisor de gases de efecto invernadero, sino en general de nuestra economía y nuestra sociedad. Y está claro, o sea, el qué está muy claro. El cómo lo vamos a hacer, cómo tenemos que hacerlo ahí, pues ya hay muchos matices, y más que matices, oportunidades. ¿Por qué? Porque no hay una solución única, revolucionaria, que permita a lograr ajustar nuestra economía y nuestra sociedad a los requerimientos del cambio climático, sino tenemos que desarrollar un catálogo realmente de iniciativas. Y ahí es importante tener en cuenta, y lo mantenemos nosotros muy presente, que en la construcción de escenarios a nivel global, de los cuales pudiéramos plantear, por ejemplo, el más ambicioso que hemos visto de todo lo que hemos revisado y que se están discutiendo a nivel internacional, el de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? El de la Agencia Internacional de Energía, el escenario al 2050, pues es realmente muy ambicioso para poder cumplir los objetivos de no aumentar la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese escenario, el rol de los hidrocarburos es muy importante. Al 2050, con todas las medidas que hay que tomar, a ese momento todavía el gas natural, los derivados del petróleo, etcétera, van a seguir jugando un rol, porque no podemos desenchufar, desconectar nuestra economía disruptivamente, porque es casi que imposible. Como decía, hay un catálogo de alternativas que estamos desarrollando, y por eso siempre hablamos nosotros de que en el caso panameño, nosotros nos sumamos a una agenda de transición energética que fue aprobada sus bases por el Consejo de Gabinete en noviembre del 2020, pero que es una hoja de ruta para un proceso gradual, ¿no? Paulatino, de menos a más. No hablamos de una revolución energética, aunque muchos quisiéramos tener una revolución energética. Entonces, hay que entender eso. Además, en el camino, como decía, está el mantener ese balance entre las metas, los objetivos, yo le digo los objetivos clásicos de política energética, dentro de los cuales el primero y número uno es la seguridad energética, ¿no? Hay seguridad energética, confiabilidad, asequibilidad desde el punto de vista económico, está el tema del acceso universal, o sea, es decir, que todos los ciudadanos gocen la oportunidad de utilizar energía moderna, pero también el de sostenibilidad. Estos 5 objetivos hay que tenerlos en el balance. Y dentro de ese balance, de esos objetivos, está, por supuesto, las 4 Ds que nosotros también impulsamos desde la Agenda de Transición Energética, ya hablando de Panamá. Descarbonización, digitalización, descentralización y democratización de nuestros sistemas, pero manteniendo ese balance, como decía, entre los 5 objetivos. ¿Qué alternativas hay realmente, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta lo sucedido a partir de febrero del año pasado con la invasión rusa a Ucrania, donde pues a nivel internacional, global, el tema de la seguridad energética por primera vez en muchos años volvió a estar como número 1 en las prioridades, cuando durante los últimos 10 años habíamos estado hablando sobre todo del tema de sostenibilidad ambiental, energías renovables, transición energética, y se dio este debate, ¿no? el año pasado. Bueno, seguridad energética o transición energética. Y al final, en el caso de países como Panamá, la transición energética hace todo el sentido para tener más seguridad energética. Y lo explicamos a continuación. Sin embargo, como decía, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Nosotros estamos claros que lo que hemos presentado es una hoja de ruta para aprovechar las oportunidades que se presentan y superar los desafíos. No estamos diciendo que no van a venir, perdón, grandes, y que tenemos ya grandes desafíos. Ese ha sido el posicionamiento, incluso desde el propio diálogo que tuvimos. Les quiero hacer como una pequeña reflexión o anécdota o antecedente a cuál fue la primera intervención que nosotros hicimos cuando llegamos al gobierno en el mes de septiembre del 2019. Todavía no se vislumbraba ni siquiera la pandemia. Nosotros entramos en julio, en septiembre,
planteamos un diálogo con actores relevantes y con tomadores de decisiones de ambos subsectores, electricidad e hidrocarburos, para construir las bases de esta agenda de transición energética que luego se aprobó. En ese diálogo, que además fue facilitado por las Naciones Unidas, por el PNUD, el planteamiento era, bueno, vamos a hacer una lista de tareas que nos permita construir un plan de acción al año 2030. Ya teníamos desde el gobierno anterior un plan energético nacional con una visión al año 2050. Bueno, de esa visión vamos a construir un plan de acción al año 2030, la primera etapa. Y para eso entonces tuvimos esta sesión. ¿Por qué les traigo a colación ese diálogo que tuvimos ahí? Porque realmente fue tuvimos algunos momentos difíciles, sobre todo cuando trabajábamos las sesiones específicas con algunos representantes del sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es natural, ¿no? En aquel momento se hablaba y nosotros arrancábamos la presentación con el informe del panel de cambio climático que se había emitido en el año 2018, donde decía el reducir la temperatura, controlar el aumento de la temperatura a 2 grados de aquí a fin de siglo no es suficiente, necesitamos bajarlo a 1.5 grados y arrancar nuestra presentación de la propuesta de política en aquel momento frente al sector de hidrocarburos. Con esto, por supuesto que era, digamos, algo, yo no digo que chocante, pero sí obviamente fue impactante, ¿no? Y ahí hemos tenido un proceso realmente de explicación una y otra vez, cada vez que sea necesario, para plantear esto. Es un proceso construido con los agentes, gradual, no va a ser de la noche a la mañana, porque además es un tema que está pasando en el mundo. No es que solamente Panamá tuviera un dinamismo con relación a esto, sino que es cómo nos preparamos para aprovechar las oportunidades y superar los obstáculos. Básicamente es eso. Y esta hoja de ruta también nos permite entonces establecer algunos lineamientos, como decía, objetivos, indicadores, un plan de acción que reduce la percepción de riesgo del mediano plazo. ¿Por qué? Porque mucha de por no decir toda, realmente la inversión que necesitamos para la política energética en nuestro país, fundamentalmente transición, necesita inversión extranjera. Ustedes en AmCham lo manejan muy bien, este concepto, y nuestra idea es que con esta hoja de ruta, que además pueda servir como la semilla, las bases para una política de Estado a largo plazo, pues pueda reducir también la percepción de riesgo desde el sector de energía, ¿no? Y las decisiones de inversión en un país no solamente se basan en la política o la regulación sectorial, sino también el tipo cambiario, las condiciones del mercado laboral, condiciones políticas. Pero en el caso nuestro, bueno, desde el sector de energía, tener las bases para esta política de mediano y largo plazo. Entonces, este es el trabajo. ¿Y cómo entran los hidrocarburos? Ya para entrar en materia, la Agenda de Transición plantea 5 estrategias para el sector eléctrico: movilidad eléctrica, innovación del sistema, generación distribuida, acceso universal, etcétera. Pero para el sector de hidrocarburos plantea 2 grandes propuestas. La primera es la de actualizar nuestro marco regulatorio, la cual lo reconozco, lo he comentado en varios espacios públicos previamente. Se nos ha estado quedando atrás con relación al resto de todas las propuestas estratégicas de la agenda de transición por unas circunstancias muy particulares en función de los recursos asignados para el desarrollo de estos análisis. En el caso de la electricidad nos ayuda mucho tener acceso a recursos de financiamiento climático a través de multilaterales, Naciones Unidas, etcétera. Para el sector de hidrocarburos es, por no decir imposible, es muy difícil decirles necesitamos hacer un análisis que nos apoye con consultoría, con análisis, con estudios para desarrollar una propuesta de actualización regulatoria y fortalecimiento de nuestro hub regional en el país, porque dicen, bueno, pero es que esto no es para reducir emisiones, etcétera. Entonces, ahí tenemos un proceso también particular, pero este año esperamos ponernos al día con relación a esta propuesta. Y la segunda está la de consolidar nuestro hub de energía en nuestro país. ¿Y por qué? Porque la actualización del marco regulatorio nos permite, sí, introducir en el entorno regulatorio
política, iniciativas de transición energética, pero también nos permite actualizar las oportunidades de mercado para nuestro sector de hidrocarburos. Como les decía, los hidrocarburos van a estar presentes hasta el año 2070 o 2080, no lo sabemos. Sin embargo, bueno, ¿cómo mejoramos las condiciones para aprovechar oportunidades de modelos de negocio adicionales que hoy en día no se contemplan? Mejorar la calidad y la cantidad de información que se maneja por parte de nosotros como regulador del sector de hidrocarburos, que permite entonces también incorporar alternativas tecnológicas en la medida que puedan ir surgiendo. Ahí la gran apuesta, digamos, en el momento es los biocombustibles. Vieron que se acaba de recientemente aprobar una actualización de la norma de biocombustibles, sobre todo el etanol para las gasolinas. Esa es una gran oportunidad de una medida de transición energética para el sector de hidrocarburos, pero hay que hacerlo bien. Como hemos planteado, pues hay una experiencia anterior que se tuvo hace alrededor de 10 años que no fue la más saludable, por usar una palabra, en la forma, sobre todo en que se llevó adelante. Esas lecciones aprendidas se están aplicando. Hay una hoja de ruta que se está trabajando para reglamentar e implementar estos ajustes a la ley, tener un programa de etanol bien desarrollado en nuestro país. Ahora estamos haciendo las coordinaciones en este momento nosotros, Secretaría de Energía, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio e Industrias, la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, un equipo interinstitucional para desarrollar esa hoja de ruta que nos permita ir implementando. Y luego, por supuesto, la incorporación en el proceso de tanto el sector agropecuario nuestro, sobre todo la industria de caña de azúcar, y también, pues, por supuesto, los miembros del sector de hidrocarburos, la cadena completa, también participen de este proceso en las próximas semanas. Y por otro lado está el tema del hidrógeno verde dentro de este hub de energía que hoy en día tenemos. Tenemos un hub sobre todo asociado al bunkering de barcos del canal. Se les da ese servicio a nivel regional. Tenemos ya la incorporación en la matriz de este hub de gas natural, donde ya desde Panamá, nuestra terminal de almacenamiento en Colón de AES Panamá, se está exportando ya gas natural en isocontenedores, y hay todo un proceso también de seguir ampliando. Ya nuestro hub pues, también incorpora gas natural. Y una tercera alternativa en transición energética, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, bueno, es este vector que se está posicionando, sobre todo en el último año y medio, con mucha fuerza, como una limpio o bajo en emisiones. No solamente el hidrógeno verde como tal, sino sus derivados. Está sobre todo el amoníaco verde, el metanol verde y el jet fuel o el e-kerosene verde para barcos, para aviones, etcétera, que tienen diversos estados de avance tecnológico. Sin embargo, hay toda una oportunidad en eso. Ya este viernes 28 estamos presentando la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados del país, que establece una serie de metas, de objetivos y tareas, ejes estratégicos de aquí al año 2030, 40 y 50, teniendo como base la agenda de transición y cómo incorporamos entonces este vector a nuestra plataforma de hidrocarburos. ¿Y por qué hidrocarburos? Porque es un combustible. Se maneja pues muy similar a los combustibles en su almacenamiento, distribución, etcétera, a pesar de que el hidrógeno verde debe venir de la conjunción de lo que produjo la molécula de hidrógeno a partir de electricidad renovable, viento, sol o hidroeléctricas. Sin embargo, el hidrógeno verde y sus derivados se convierten realmente en una alternativa de futuro, de mediano plazo para muchas industrias, ¿no? Y en ese caso también está el tema de los biocombustibles para aviones. Ustedes saben que hay un anuncio y hay un desarrollo realmente que estamos dando acompañamiento de una mega biorefinería de combustibles sostenibles de aviación, pensado en el mercado norteamericano, pero a partir de Panamá, con insumos o materia prima proveniente de residuos, de grasas, lípidos, etcétera, y también de cultivo de bioenergía. Entonces, hay estas alternativas que se están desarrollando en general. Hoy en día, por ejemplo, tuvimos hace algunas semanas, ustedes estarán al tanto de esta discusión que se tuvo en la Unión Europea con relación a los vehículos.
a los carros, ¿no? De decir, bueno, al 2035 no se va a vender ni un solo vehículo de combustión interna más. Eran puros vehículos eléctricos. Sin embargo, tanto Alemania e Italia, sobre todo, plantearon su desacuerdo con esta medida tal cual estaba presentada inicialmente, de solamente vehículos eléctricos. En ese caso se llegó a un acuerdo de compromiso en donde se permitió también la utilización de combustibles sintéticos que no tengan emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es parte de lo que les comentaba al principio. No hay una sola solución, no hay una sola tecnología que va a permitir cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. Hay una serie de elementos que hay que tomar de un menú, un catálogo que podemos utilizar, varias alternativas. Ya están los combustibles sintéticos, algunos a partir de hidrógeno verde en su fase de desarrollo, otros a partir de otro tipo de insumos y materias, pero ahí lo que importante es cómo con la agenda de transición vamos incorporando esas alternativas de tecnología que nos permitan aprovecharlas, ¿no? Por último, nada más presentarles, ¿no? De que precisamente nuestra agenda de transición se llama transición energética, no solamente transición eléctrica. Y lo que busca entonces es, evidentemente, ir llevando nuestra matriz, el uso de energía fósil, pues ir reduciéndolo gradualmente y que esto sea con cada vez fuentes de energía más limpias y verdes. Para que tengan una idea de los datos, me gusta compartirlos siempre cuando hablamos de la matriz energética, donde, bueno, es lo que usamos y consumimos de energía eléctrica, pero también toda la energía que utilizamos en el país para transportarnos, que son fundamentalmente gasolinas y diésel, o el combustible que utilizamos para cocinar en nuestro país, la mayoría que es el GLP, y la leña que se utiliza en las áreas rurales y comarcales sobre todo. En este caso, entender el rol también de la estrategia de acceso universal para ir sustituyendo el uso de leña y carbón vegetal en nuestra matriz energética en las áreas rurales por el tema de salud pública, por el tema de una serie de elementos, pero desde el punto de vista de la matriz, los datos que tenemos, por ejemplo, es que ronda un 4% de nuestra matriz energética completa está asociada al uso de leña, a la quema de leña en nuestro país. Si sumamos toda la energía eléctrica que producen las plantas solares y las plantas eólicas durante todo un año, no es ni la mitad de ese 4% de la energía que se gasta y que se utiliza en nuestro país para leña. Recordemos, en la matriz energética completa. Así que ahí también se ve el impacto grande de la estrategia de acceso universal a energía para que esas personas no solamente tengan electricidad en sus casas, es cerrar esa brecha, sino también formas modernas de cocina. Este es un poco el pantallazo de lo que les quería comentar del futuro y el presente de los combustibles y los hidrocarburos en nuestra transición energética a nivel general, y por supuesto seguramente tanto Rafael como Oscar van a profundizar mucho más en detalle en estas iniciativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rivera Estad, por su magistral exposición y por sus tan generosas palabras para con nosotros. Quisiera pasarle la palabra ahora a Rafael Jaén Williamson. El ingeniero Rafael es fundador y presidente de RJW Consulting y es vicepresidente de la Junta Directiva del Foro Internacional de Gas y Energía. También es miembro del panel de expertos de la Comisión de Transición Energética de Panamá y además escritor. Tiene más de 36 años trabajando en la industria del petróleo y el gas. Es ingeniero químico con un MBA de la Universidad Interamericana de Panamá. Rafael, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas Bienvenido. gracias, Julio. Buenos días a todos, colegas. Aquí estamos otra vez. Antes le pido a Federico que me ayude con la presentación, por favor. Parece que hablar después del secretario uno se queda con la duda de hay alguna cosa que él no dijo. Exhaustiva. Yo quiero poder hablar de cosas que complementan lo que el secretario dijo, lo
refuerzan los mensajes que envían, muy exhaustiva la presentación, como suelen ser. Es importante que entendamos que en 20-25 minutos tratar de condensar el tema de energía, que es vasto y complejo, o del sistema energético, de cómo se produce y cómo se consume energía, que pasa por nuestros hábitos, pero pasan por nuances culturales, es un desafío, ¿no? Pero vamos a comenzar con la siguiente lámina, por favor, Federico. En abril del año pasado, me habían invitado a este mismo comité, coincidencia un año atrás, porque, bueno, estábamos tratando de analizar qué pasaba con el conflicto de la invasión rusa a Ucrania, sobre los mercados, sobre los valores, sobre los flujos de suministro. En ese entonces yo afirmaba y sigo afirmando que el gran desafío de esta crisis energética que persiste es la exacerbada volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, en un entorno en que los hidrocarburos seguirán siendo indispensables, ya lo dijo el secretario, para satisfacer la creciente demanda por energía. Hago un punto aquí, la creciente demanda por energía significa que ya llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo. Se espera que para el 2050 superemos los 9.000 millones. Y atención, la mayor parte, si no todo el crecimiento de esa población se va a dar en economías en desarrollo. En economía en desarrollo significa que todos los ciudadanos, o la gran mayoría, tenemos aspiraciones de mejorar nuestra calidad de vida a través del consumo de energía. Está el proceso de mudanza de la persona de los ambientes rurales a los ambientes urbanos, vivir en edificios aire acondicionado, carros sean eléctricos o no. Y en fin, el repunte de esa demanda se vio más acentuado inmediatamente después de la pandemia. Luego en noviembre me invitaron nuevamente y yo trataba de analizar para ustedes qué es lo que decían las grandes organizaciones, en particular el International Energy Forum, que se reúne con frecuencia y que reúne por un lado a la OPEP y sus amigos, por el otro lado la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Renovables, todos se reúnen para tratar de establecer qué hacer de inmediato. Porque el gran tema que surgió después de la invasión rusa sigue siendo seguridad energética. Si salimos del glamour de la transición energética, y no lo digo como una crítica, lo digo como una realidad, el secretario lo explicó, como de la necesidad de descarbonizar, de hacer del mundo más verde, de asegurarnos de que todo sea lo más renovable posible, lo apremiante en ese momento y que se ha manifestado hasta los días de hoy es seguridad energética, la garantía de que la energía en cualquiera de sus formas, todos los átomos cuentan, llega al consumidor final. Y eso estuvo en riesgo durante mucho tiempo. Esa organización, ese Foro Internacional de Energía, reúne 71, hoy 72 países, tanto países productores de petróleo, gas y otras cosas, no se olviden de lo nuclear, y las economías consumidoras. En la reciente reunión de febrero, el representante de África decía, bueno, para descarbonizar el continente africano, primero tendremos que carbonizar el continente africano. Y el mensaje de él, que quedaron contenido en 3 puntos, era, bueno, es que no, el continente africano está muy lejos del nivel de desarrollo que alcanzó la Unión Europea, que alcanzó Estados Unidos, por ejemplo, que alcanzó Japón. Y lo que se leía entre líneas es, tienen que permitirnos el derecho de alcanzar a eso, y eso lo tendremos que hacer carbonizando nuestra economía. Todos recuerdan que la invasión de Rusia fue el gatillo, de Rusia a Ucrania fue el gatillo de lo que ya venía mal, que era el repunte de post-pandemias de las economías
en un momento en que las inversiones hacia el plantel de producción, ahora me quedo con los hidrocarburos, había mermado significativamente. Se quedaron fuera de la capacidad de refinación casi 4 millones de barriles por día. Eso es cerca del 5 al 6% de la capacidad mundial de refinación. Esto empujó precios a las nubes, quintuplicó los márgenes de refinación. Nadie lo hace por maldad. Los mercados se comportan como mercados de oferta y demanda, donde millones de transacciones por día ocurren. Y esa capacidad de refinación en el mercado está a meses o tal vez a años de recuperarse, por lo que mantendrá el mercado de productos refinados, como se le llama, por algún tiempo muy apretado, los tight markets que le llaman. Entonces, en esos mercados, volatilidad es el nombre, ¿no? Volatilidad es lo que se respira y se come. Poco ha cambiado, ¿no? Desde el año pasado para acá, el secretario que me precedió sabe que a nivel de decisión, de toma de decisiones del Estado, está la necesidad de ver cómo asegurar acceso, asequibilidad, que ahí vienen los subsidios en gasolina, en el diésel, y etcétera. Para grabar todo esto hay una necesidad imperiosa de continuar invirtiendo en el sector de exploración y producción tanto de petróleo como de gas natural, en el orden de miles de millones de dólares. Ese dinero tiene que venir de algún lugar. Y ese dinero viene de los mercados, viene de los planes de inversión de las empresas. Todo esto para acompañar, para satisfacer la creciente demanda. Y como esas inversiones no están fluyendo al ritmo, al nivel que se espera, están por debajo de los últimos 5 años, eso genera más incertidumbre y volatilidad. Volatilidad es the name of the game. Sin embargo, por el otro lado vemos con buenos ojos, aplaudimos. Es importante que yo siempre haga este caveat de me ven como hidrocarburo, pero yo soy pro transición energética coherente, responsable y respetuosa de los equilibrios de los mercados. El secretario habló del equilibrio y hizo así con las manos como yo hago, así como un equilibrio homostático. Alteras ese equilibrio y confrontas graves problemas, sea en Panamá o sea en el mundo. Con esto hay una respiración, hay un oxígeno nuevo. En ese camino, los combustibles sostenibles representan grandes oportunidades. Grosso modo, hablaba antes de esta charla con Julio, grosso modo, en una síntesis de mi idea, la industria de combustible a nivel global se está moviendo en la dirección de aprovechar al máximo todos los activos, refinerías, tanques, muelles, bombas, compresores, oleoductos, gasoductos. Se está moviendo con tecnologías que se están desarrollando para garantizar el suministro de combustible de manera eficiente utilizando los activos existentes. En síntesis, seguiremos viendo flujos importantes de combustibles, miren que ya no hablo de hidrocarburos, a través de las redes de producción, almacenamiento, embarque, distribución, como lo hemos venido viendo. Serán combustibles diferentes, mejorados, sostenibles o sustentables. Esa es la tendencia más marcada. Esa es la forma que la industria global ha encontrado para hacerle frente a la creciente demanda sin crear estos hiatos de suministro que en algunos momentos causan mucho disturbio, inclusive guerra. Si me ayudas con la próxima lámina, Federico. Yo aquí quiero, antes de perderme en la espesura de mis palabras, mis mensajes fundamentales, ¿no? El primero es que el proceso de descarbonización de la economía mundial es inexorable. No hay ninguna duda de que eso va. Y señores, eso ha venido ocurriendo desde que, antes de que habláramos de transición energética, de las ballenas que mataban para sacarle la cera para hacer velas, al carbón, al petróleo. El petróleo desplazó al carbón, le tomó 60 años.
Daniel Yergin dice, tú no estás reemplazando una cosa con la otra a lo largo del tiempo, lo que está es aumentando el número de elementos que componen la matriz energética. Entonces, el proceso de descarbonización de la economía es inexorable y las transiciones energéticas son parte de las opciones inteligentes para ello. Atención, necesitamos mucho más que apenas transición energética, mucho más que de hidrocarburos a electricidad. Necesitamos revisitar nuestros hábitos de consumo, inculcar en modus operandi a la sociedad de aquello de reducir, reutilizar, reciclar, pasar por el rigor del cuestionamiento de por qué lo hacemos así, por qué consumimos así, por qué se produce así. Y si las sociedades no pasan por ese rigor, tenemos el riesgo de seguir cometiendo los mismos errores que parece que hemos cometido hasta hoy. El segundo punto, tanto en el mundo, esto es global, como en Panamá, los hidrocarburos seguirán siendo indispensables para, abro comillas, desarrollo económico sostenible. El cuestionamiento de si los hidrocarburos son o no son sostenibles lo podemos tener durante horas. El cuestionamiento de si el desarrollo de la economía es sostenible es indiscutible, es esencial. Entonces, estos hidrocarburos, lo acaba de decir el señor secretario, estarán ahí en el horizonte 2030, estarán en el horizonte 2050. Sin embargo, esperamos que para el 2050 tengamos un mundo bastante diferente. Los hidrocarburos estarán ahí, los combustibles renovables estarán ahí, los combustibles sustentables estarán ahí. ¿En qué medida? Bueno, todas estas instituciones analizan escenarios. En todos los escenarios, los hidrocarburos están presentes. El tercer y último punto es que enfocados en la imperiosa seguridad energética, la industria de combustible, en particular de petróleo y gas, están dando pasos enormes para asegurar el suministro de combustibles aprovechando los activos existentes. Muelles, tanques, barcos, oleoductos o gasoductos, tuberías, camiones, las estaciones de servicio, las plantas industriales, etcétera, etcétera. La advertencia que suelo hacer es que el sistema energético, nuevamente global, debemos entenderlo como un organismo que es complejo, que es global, que es interconectado y de múltiples capas, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, aquí nosotros son profesionales y el señor secretario estamos obligados a dejar lo que parece muy obvio a la superficie de agua y adentrarnos al estudio, a la comprensión profunda de qué cosas son las que permiten mantener ese equilibrio delicado para evitar crisis inmediatas. Y si me quedo en Panamá, la crisis aquí se ha evitado porque el sistema de Panamá, lo explicaré más adelante, es un sistema que funciona muy bien. Lo que me lleva a la siguiente lámina. Yo que veo en Panamá, bueno, Panamá no escapa a todas estas realidades que estoy diseñando aquí. Y creo haber escuchado del secretario otro de mis mensajes, que pese al celebrado aumento de la presencia de renovables en el país, todavía dependemos de los derivados de petróleo, más del 70% en el suministro de energía. Y me llamó la atención el comentario de que la leña supera a los renovables no convencionales todavía en Panamá. Entonces, yo soy de los panameños que dice tenemos que atender esas cosas. Especialmente cuando sabemos que el consumo mayor de combustibles en Panamá se va hacia el lado transporte y tal vez seguido de la industria, ¿no? Entre los desafíos que yo veo para Panamá y que he venido estudiando, la urgente necesidad de estudios integrales con visión sistémica del segmento combustibles, atención, no hablé de hidrocarburos, combustibles en el país. La Secretaría está haciendo su parte, auspiciado por la PNUD, por el Banco Mundial, etcétera. Y tenemos que aplaudir y tenemos que acompañar y tenemos que coadyuvar como agentes económicos en el Panamá a esa tendencia, ¿no? Esos estudios integrales no existen. Yo no tengo memoria que en Panamá se haya hecho estudios contundentes como se han hecho en el sector eléctrico. Y ahí me lleva al segundo punto como un desafío.
Panamá necesita que las industrias de cómo se organice en forma de gremio, asociación, para que ayude a crear hojas de rutas de cara a las aspiraciones del desarrollo sostenible del país y para que pague estudios. Cuando la Secretaría Nacional de Energía dice, ups, no tenemos los recursos y es difícil acopiar ese dinero para hacer estudios, como en otros países, aquí debería haber un gremio o asociación que diga, ya estamos haciendo ese estudio, porque es para beneficio de todas las partes y ulteriormente de la sociedad. El tercer punto es que tenemos que resolver de una buena vez por todas toda distorsión que crean los subsidios. Y el ejemplo mayor siempre lo voy a traer, el subsidio que por más de 30 años ha tenido el famoso tanquecito de gas. Ese subsidio es muy necesario para las clases vulnerables. Sin embargo, como todo subsidio, dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tiene que definirlo en el tiempo y tiene que focalizarlo para dónde va el subsidio. Dejarlo rodar ese y cualquier otro subsidio sin ponerle rienda crea distorsiones en precio, crea distorsiones financieras, incentiva el consumo descomedido en algunos sectores de la economía. Entonces eso hay que corregirlo. Y mi cuarto y último punto como desafío es, anotado los anteriores, nosotros necesitamos de una adecuación y promulgación de leyes y decretos de consecuencia a estos puntos que mencioné. Pero no mirando hoy, mirando con las luces largas hacia el futuro, cómo adecuamos esos decretos y esas leyes. Yo creo que ahí la Secretaría Nacional de Energía y yo pensamos igual. Para el horizonte 2030, con verdadera humildad y mucho respeto, no veo muchas variaciones en el mercado de importación de combustibles como hoy. Cierto que tenemos la Ley 355 de enero del 2003, que establece política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa. Con eso se crea un nuevo elemento en las cadenas de distribución. Aquí sería de los ingenios a las estaciones de servicio. Recordando que en el mejor de los casos, dicha ley llama a una proporción compulsoria de 10% en la mezcla de gasolina para el 2026. Aquí otra de mis humildes opiniones. Esto ni mitigará de manera importante las emisiones de gas de efecto invernadero, ni blindará nuestra economía de la volatilidad en los mercados derivados de petróleo. Pero atención, no veamos la volatilidad de los mercados de petróleo como el gran enemigo, porque la óptica, el prisma que tenemos que usar es seguridad energética. Es poder decir, qué bueno que en el país nunca falta combustible. Más caro, menos caro, qué bueno que en el país nunca falta combustible. Eso no es parte del léxico del panameño. Yo soy de los que opina que en nuestro país debemos trabajar en políticas de ordenamiento vial urgente. Toda persona que llega a Panamá dice, uff, en la oferta de transporte colectivo masivo y confiable, línea 1, 2, 3 y todas las otras líneas que puedan aparecer. Todo país moderno tiene sistemas de transporte colectivo masivo que ayuda a la desaparición de tantos vehículos en la calle, que ayuda a agilizar el transporte de la persona. Y si me pongo romántico, que provee a las personas de una vida digna. En vez de 1 hora y media, 30 minutos, 15 minutos llegar al trabajo. Además, necesitamos adecuar nuestro marco regulatorio para acomodar las evidentes tendencias en materia de combustibles sustentables. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer. Y vuelvo a ese gremio o asociación que mencioné. Tenemos que reunirnos para coadyuvar a los policy makers, los creadores de políticas de Estado, a desarrollar eso. Dicho de otra manera, necesitamos optimizar el vasto plantel de instalaciones y equipos que existen en Panamá y potenciar el know-how desarrollado a lo largo de las décadas para la importación, almacenamiento y distribución de combustible. Que me lleva a la próxima lámina, Federico. La espina dorsal del funcionamiento de la economía panameña, y aquí hago un paréntesis, el sistema energético de un país o de una región es subyacente al sistema económico. Alterar uno, termina alterando el otro.
Operando el primero bien, eficazmente, no voy a usar la palabra eficiente, confiablemente, hace con que el gran sistema económico pueda funcionar también bien, salvo alteraciones exógenas al sistema energético. Entonces, en Panamá nosotros tenemos una espina dorsal, que es la combinación de sistemas eléctricos de generación y distribución con un sofisticado y robusto sistema de terminales que brindan el servicio de suministro, almacenaje y trasiego de hidrocarburos. En Panamá contamos con sistemas de muelles, fincas de tanques, cargaderos de camiones. Lo estoy elencando porque a veces a los panameños se les olvida eso, ¿no? Empresas dedicadas al transporte de combustibles y asfaltos. Tenemos centros de acopio y envasado, como en el caso del gas licuado de petróleo, gas de cocina, a lo largo de todo el país. La capilaridad de ese sistema es impresionante. Tenemos más de 540 estaciones de servicio en un país que es geográficamente pequeño, de varias empresas que se dedican a comercialización de combustibles. Esa capilar es esencial, digo yo, para el buen funcionamiento del aparato económico de la nación. Además, poseemos una fortaleza indiscutible con nuestros hubs de bunkering para embarcaciones que transitan nuestras aguas y nuestro canal. Tenemos las instalaciones de gas natural de primer mundo. Yo supongo que Oscar va a hablar un poco más de eso. Una infraestructura de puertos y el hub de Tocumen son parte indispensable de este engranaje, de ese maduro y competitivo sistema logístico. Es por todo eso que yo he venido afirmando a lo largo del tiempo que nuestro sistema de combustibles, otra vez usé combustibles, en el país es robusto, por cuanto que está cimentado sobre bases sólidas, desde la infraestructura hasta el marco regulatorio, pasando por las actividades de los agentes económicos. Es maduro porque ha llegado a un muy buen nivel de desarrollo a lo largo de décadas, en las que las transacciones y operaciones funcionan normalmente en el día a día. Hay un ecosistema donde están las autoridades, los agentes económicos, el consumidor, que como en un equilibrio homeostático como el del cuerpo, funciona día a día. ¿Es perfecto? No, no es como el equilibrio homeostático del cuerpo humano, no es perfecto. Y esas imperfecciones el sistema trata de balancearlas. Todos participan. Es resiliente nuestro sistema de suministro porque ha demostrado ser capaz de soportar las crisis, los choques, y recuperarse rápidamente en condiciones difíciles. Señores, acabamos de pasar por una pandemia. 15 segundos después de decretada que ya había pasado, el aparato de suministro de combustible en Panamá está funcionando como estuvo funcionando siempre, o mejor. Y además es confiable porque sabemos qué esperar de ese sistema, es previsible en la mayoría de las veces, y aquí es porque contamos con, aunque imperfectos, con decretos, leyes y demás que permitan anticipar. Y aquí hago un paréntesis. De forma y no de fondo, cuando el señor secretario dice necesitamos seguir atrayendo la inversión extranjera. Bueno, sí, pero la mayor inversión que se da en este país año tras año es del operador local. Los Petróleos Delta, la Chevron, Bopac, Petroport, Tropigas, Panagas, Terpel, los que compran camiones, que ponen su dinero a riesgo, los que tienen plantas de envasado. La lista es interminable. A todo este equilibrio que ofrece el sistema de combustible en Panamá, de suministro y consumo, y yo le llamo seguridad energética, esa que nos permite como nación crecimiento económico, prosperidad y brinda tranquilidad a las autoridades nacionales y obviamente al consumidor, que no tiene que levantarse en la mañana y abrir el periódico o el aplicativo del celular para ver si hay gasolina o diésel en qué estación, a dónde está faltando. Esto va mucho más allá del debate de precios, porque a final de cuentas la energía más cara es la que no tenemos, es la que no se tiene. Y ese es mi mensaje final. Gracias, y supongo que al final tendremos oportunidad de contestar algunas preguntas, aclarar algunas dudas. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Excelente exposición. Quisiera ahora pasarle la palabra a Oscar Santibáñez Letelier. El ingeniero Oscar es director de marketing y
originación de Costa Norte LNG Terminal y es fundador y director de la Asociación Chilena de Derecho y Regulación de la Energía, el ADEREN. Tiene más de 25 años involucrado en distintos segmentos del negocio de gas, trabajando en transporte de gas por gasoductos, terminales de gasificación de GNL y comercialización. Es ingeniero civil, mecánico e industrial con MBA y máster en Derecho Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Tulio. Tú me dices si estás viendo todo. Perfecto. Buenos días a todos. Yo lo que voy a tratar de mostrar es algunos elementos que, de hecho, el secretario y Rafael tocaron, que me parece relevante y estaban dentro de la presentación, pero me parece que se pueden puntualizar mucho mejor en base a lo que ya comentaron. Vamos a hablar un poquito sobre energía y desarrollo. El primer elemento que yo quisiera mostrar acá es que existe efectivamente un comportamiento en el uso de la energía, esta es la energía primaria, ¿sí? Un comportamiento que acompaña al desarrollo humano, y ese comportamiento lo que ha estado mostrando en estos últimos 100 años prácticamente, que la mayor parte de las formas de energía surgen y se quedan. Si ustedes se fijan bien, acá en la línea de abajo está la leña, que es lo que comentaba el secretario. Y efectivamente, a pesar de todo lo que nosotros vemos y de todo lo que comentamos con el equipo interno, este tipo de combustibles se mantiene en el tiempo y no se elimina. Les pongo un ejemplo. Desde Santiago, prácticamente desde el sur de Santiago hasta la Patagonia chilena, prácticamente el 80-90% de la gente se calefacciona hoy día, entre marzo y noviembre, con leña. Entonces estamos hablando de un país que, si bien es cierto, es un país subdesarrollado, que tiene un estándar alto de vida respecto al resto de Latinoamérica, pero así todo presenta consumos de leña masivos en su zona más fría. Obviamente, y esto está directamente vinculado con las emisiones de CO2 que vemos en el mundo, y es directa la relación claramente entre consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. La relación es directa y obviamente hay una correlación que también está evidente en el incremento de la temperatura global, que es lo que justifica toda la discusión que estamos teniendo sobre la transición energética y hacia dónde va. Cuando miramos el desarrollo humano, tratamos de entender un poco cómo se asocia o qué nivel de desarrollo humano podemos entregarle a nuestra gente en nuestros países con cierto estándar de acceso a la energía que tenemos, ya sea en leña, ya sea en hidrógeno. El tipo de energía da lo mismo, lo importante es saber hasta dónde estamos dispuestos o en la capacidad de poder entregar ciertos niveles de calidad de vida a nuestros habitantes a través del uso de la energía. Y lo que nosotros vemos es que evidentemente los países más desarrollados presentan un alto nivel de desarrollo, obviamente, pero a la vez tienen un alto consumo energético. Y hasta la fecha, y la gran discusión que hubo hace unos 10 años atrás, quizás 15, era el desacople entre el efecto del crecimiento respecto del consumo energético per cápita. Y eso efectivamente algunos países lograron revertirlo por la vía de la eficiencia energética, por la vía de la aislación de las casas, etc. Pero en definitiva, nada de eso ha terminado siendo muy efectivo, porque finalmente lo que ha estado pasando es que los países en vías de desarrollo que se han ido incorporando al desarrollo han ido usando esa energía en la forma más barata posible, y esa energía normalmente es carbón, es petróleo, y finalmente combustibles más sofisticados como el LNG o como la energía renovable, etc. Entonces, nos vamos a enfrentar en nuestra discusión respecto a la forma en que le podemos entregar estándares de vida altos a nuestros ciudadanos en base al acceso a la energía que ellos pueden tener. Adicionalmente a eso, y aquí quizás es un punto donde yo quisiera destacar, los 3 puntos que voy a conversar ahora tienen que ver fundamentalmente con las reacciones de la industria frente a distintos eventos que han ocurrido. Entonces voy a hablar del peak oil, voy a hablar de Fukushima en Japón y del caso de la reciente, el caso en Alemania con la guerra de Ucrania. Fundamentalmente, y aquí
para que estemos todos claros, el mundo produce aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo crudo al año. La mitad de ellos los producen compañías estatales, ¿sí? Típicamente los sauditas, los iraquíes, los iraníes, PDVSA, Pemex, etc. Y el resto, la otra mitad la producen compañías petroleras, los majors, ¿sí? Total, Shell, Exxon, Chevron, etc. Y estas compañías están en un mercado, principalmente un mercado que el precio está dado por la industria propiamente tal. ¿Cuál es el punto? Y aquí coincido con lo que decía Rafael, en relación a que la complejidad de esta industria permite que en los procesos de refinación uno pueda obtener distintos productos y subproductos que a su vez generan desarrollo humano a su vez. El producto obvio de la refinación son los combustibles, desde diésel, gasolina, querosén de aviación, propano, butano, etc. Pero también hay otros productos que están directamente asociados a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, como es el caso de los fertilizantes, que apoyan todo el desarrollo agropecuario, y los plásticos, que sirven indudablemente para la calidad de vida que tenemos hoy día, que está presente en toda nuestra vida diaria, ¿sí? Desde un celular, desde cualquier cosa que toquemos tiene hoy día petróleo crudo. Esto hace entender que definitivamente, y como correctamente decía Rafael, el petróleo crudo va a estar presente por muchos años más, a lo mejor no en la forma de combustible, a lo mejor en la forma de plástico, a lo mejor en la forma de fertilizante, pero va a seguir presente. La gran discusión acá es entender que para producir esos productos valiosos, como las gasolinas, los propanos, butanos, los etilenos, etc., es necesario producir otros combustibles o otros elementos, otros productos semielaborados, como es el caso del petróleo pesado, como es el caso de todos los residuales que se deben producir para producir estos productos valiosos. Eso es lo que produce, de alguna manera, en la industria, la separación en un mercado fundamentalmente de productos eh, altamente apetecidos respecto de productos que son menos apetecidos, pero obviamente producen una necesidad en la refinería de poder evacuar esos productos, y eso hace que los petróleos pesados, los antiguos petróleos marinos, sean tan baratos y accesibles al uso de los consumidores. Muy bien, la clave de esto es entender dónde están las reservas. Las reservas son aproximadamente 1,5 trillones de barriles, ¿sí? A una producción de aproximadamente 100 millones de barriles por día. Lo que muestran los números hoy es que hay 40 años de reserva de petróleo crudo en el mundo, liderados por Venezuela. Ya sabemos la situación en la que está la producción petrolera venezolana. Después tenemos a Arabia Saudita, a Irán y a otros países que de todas maneras nos muestran que sigue habiendo esta restricción, esta limitación de acceso, y la geopolítica empieza a tomar forma en la discusión de cómo acceder a esos recursos. ¿Cuál es el efecto de esto? Fundamentalmente, y es que está en la gráfica de la derecha, es que los costos globales de producción dependen no necesariamente, este no es un producto que sea único, sino que depende de dónde está ubicado, obviamente, pero principalmente de la biotécnica que tiene el yacimiento. Entonces nos podemos encontrar que, por ejemplo, los saudíes tienen los petróleos más baratos disponibles, producto de que su geología es muy favorable. Y así cada vez vamos encontrando mayores complicaciones para lograr que los combustibles sean producidos, que los crudos sean extraídos y sean producidos los combustibles que necesitamos. Y obviamente tenemos una curva que tiende siempre a reflejar un alza en las partes finales de la producción. El año 56, un geofísico, Hoover, hizo una predicción que se llamó el peak oil, ¿sí? Y el peak oil lo que mostró es que en el fondo se iba a producir este efecto del término de la producción de crudo, y que la humanidad iba a encontrarse con un problema mayúsculo, dado que el mundo era principalmente un gran consumidor de petróleo. Sin embargo, olvidaron algo relevante que está en el gráfico de la derecha, y es que a pesar de que el peak oil uno lo puede hacer con una curva muy linda como la gráfica roja, también existe una reacción de la industria. Y en particular, en el caso americano, y este es el punto en el que me quiero enfocar, los americanos, mediante el desarrollo tecnológico de la perforación de energía y el fracking, encontraron o hicieron
que reservas que antes estaban consideradas reservas no explotables se transformaran en reservas explotables y por lo tanto aparece lo que llamamos el shale oil o el tight oil, que permitió transformar a Estados Unidos de ser un importador neto de petróleo crudo y por lo tanto dependiente de las economías del Medio Oriente a ser un exportador de combustible y hoy día ser el principal productor de crudo del mundo por sobre incluso Arabia Saudita. Lo que yo les quiero mostrar con esto es que las predicciones que nosotros podemos hacer a veces no tienen mucho asidero porque hay reacciones en el mercado que producen cambios. Uno de los cambios que vamos a ver ahora es lo que produjo Fukushima. Esto no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con temas contractuales. Fukushima era una planta de generación nuclear que, producto de un terremoto con maremoto, se inundó su sala de motores diésel de respaldo para mantener fría la instalación del reactor nuclear. Y eso produjo, obviamente, un calentamiento y fue lo que produjo finalmente el accidente nuclear en Fukushima. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, hay en ese periodo se produce un cambio. La administración japonesa toma la decisión de suspender todas las instalaciones nucleares y cambia a cualquier combustible que estuviera disponible en ese momento, particularmente gas natural. En esa época, el gas natural era un combustible que se vendía básicamente punto a punto, ¿sí? O sea, había un contrato de largo plazo que permitían que desde Qatar se mandara GNL a Tokio con 10 barcos. Esos barcos estaban en un tren permanente y no había ninguna flexibilidad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que, obviamente, en un primer momento se produce un salto, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, la línea verde, y obviamente acompaña ese aumento de precios a nivel japonés, toda la industria. Sin embargo, lo que realmente es interesante entender es cómo reaccionaron la industria del GNL frente a esta necesidad. Y eso fue abriendo los contratos y permitiendo que, así como antes, prácticamente, si ustedes miran el gráfico de la derecha, lo que hay acá es la cantidad de contratos spot o de corto plazo que había en el mercado del GNL y cómo eso, a partir del 2011, producto de Fukushima, se dispara esto y empieza a haber un cambio en la industria importante a nivel contractual y empezamos a encontrar que los vendedores, los comercializadores de GNL, incluso los mismos compradores de determinados países, empiezan a vender sus GNL según la necesidad del país que lo está requiriendo. O sea, esto es un cambio no menor que generó una tendencia que se ha ido en el tiempo manteniendo en torno al 20-30% de las operaciones y que ahora lo que vamos a ver, ¿cierto? En el caso de Alemania, es algo parecido. Cuando parte la guerra en Ucrania, todos sabemos que esto es un conflicto entre dos países que no tenía ninguna relación con el resto de Europa, salvo por la interconexión que existía entre entre Rusia y Alemania para abastecer con gas natural por la vía de un gasoducto, son dos gasoductos submarinos, el gasoducto Nord Stream 1, que estaba operando en el momento del inicio de la guerra, poquito antes, ¿cierto? Ya lleva bastantes años operando, perdón, y está partiendo el segundo Nord Stream aproximadamente en esas fechas. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza una disputa entre Alemania y Rusia respecto de el rechazo de Alemania hacia la invasión a Ucrania, y empieza a haber una discusión respecto de la entrada en servicio del segundo gasoducto. A poco andar, el primer gasoducto, que requería un mantenimiento, produce una suspensión de suministro y eso ocasiona un temor inusitado en Alemania y eso hace que se gatille todo el proceso de compra de GNL a nivel europeo para poder abastecer los almacenamientos de gas que estaban en ese momento requiriendo para pasar el invierno. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó? A posteriori de eso, cuando ya se estaba entrando en el invierno europeo, nos encontramos con que los dos gasoductos sufren atentados, no sabemos quién lo hizo, pero efectivamente esos dos gasoductos terminan bajo el agua, rotos y no tenemos opción o no tienen opción de poder reformarse y por lo tanto
lo que hace Alemania es decir, bueno, tenemos que salir a buscar algo, se vienen meses complejos, y esos meses complejos impactan directamente en los precios del gas. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, la reacción en la demanda fue, ok, vamos a construir terminales de regasificación flotante que nos permitan abastecer el sistema eléctrico y de consumo domiciliario residencial a través de GNL por barco. Esto, la reacción es impresionante. Ellos lograron construir todo esto en muy poco tiempo respecto a tiempos que usualmente eran más largos, se tomaban muchos más meses. Sin embargo, los alemanes demostraron que era posible hacer esto de manera bastante más rápida, obviamente pagando mucho más plata, pero efectivamente esto empezó a ocurrir, y lo que estamos enfrentando hoy día es que en el corto plazo, toda la demanda o toda la oferta, perdón, que estaba prácticamente en todo el mundo, empezó a orientarse hacia Europa. Lo que ven ahí en rojo en el mapa son los barcos de GNL que estaban yendo a descargar y volviendo a recargar GNL durante el periodo de la crisis de fines del año pasado, cuando estuvo esto absolutamente descontrolado. El gráfico de la derecha lo que muestra es efectivamente cómo aumentó el porcentaje del LNG respecto a lo que era antes el gas ruso. El gas ruso tendió a declinar, obviamente, y fue reemplazado por GNL. Obviamente, esa es la reacción de corto plazo. En el mediano plazo nos encontramos con particularmente en el caso de Estados Unidos, que empiezan a aparecer o a tomar fuerza proyectos de licuefacción en la zona del Golfo de México para poder abastecer esa nueva demanda, o para reemplazar la demanda que estaba siendo desabastecida en Asia, particularmente en Japón, Corea, China, Taiwán e India, que son los principales mercados hoy día del GNL del mundo. Entonces, lo que estamos viendo acá es que en los próximos años vamos a tener la entrada de una serie de nuevas plantas de licuefacción en Estados Unidos, en Qatar y en Australia, que van a abastecer estos mercados, y esperamos que el 2025-2026 ya el sistema esté nuevamente en una condición de estabilidad, en que el equilibrio oferta-demanda sea efectivo, y por lo tanto enfrentemos realidades de precios que estén muy por debajo de lo que enfrentamos obviamente a fines del año pasado y de lo que estamos hoy día enfrentando. Vamos al caso del bunkering, donde hay un efecto diferente, y me gustaría enfocarlo desde el punto de vista regulatorio. Bueno, el 2020 entró en rigor una normativa mundial de la IMO, de la International Maritime Organization, que es el ente regulador de la industria marítima mundial, para reducir o eliminar las necesidades o los consumos de combustibles con alto azufre. Bajó esa condición de 2.5 a 0.5%, y eso generó un cambio en la industria. La industria se movió hacia los petróleos más libres de azufre, particularmente el marine gasoil, que es un diésel, ¿sí? Pero paralelamente a eso, el 2018 se empieza a discutir a nivel de la IMO cómo se puede lograr una reducción de emisiones importante en toda la industria marítima, que tiene que ver con el cambio de combustible, con el diseño de los barcos, con las reducciones de velocidades, con el cambio de las propelas, una serie de elementos que permitirían bajar las emisiones del transporte por tonelada movida a través del mar. Las aspiraciones de la IMO son bastante importantes, ¿sí? La expectativa de ellos es alcanzar niveles de emisiones respecto al 2008 en 2030 de bajar un 40% menos, y al 2050 un 70% menos, lo cual es extremadamente agresivo y desafiante. Obviamente no sabemos con claridad, y en una industria que es tan conservadora y que además las inversiones son tan grandes, un barco de containers de gran tamaño debe costar entre 150 y 250 millones de dólares. Entonces, para una naviera que manda a fabricar 8, 10, 15, 20 de estos barcos, la cantidad de plata invertida es muy importante, y por lo tanto la decisión de qué tipo de combustible va a ocupar es clave para esa decisión de inversión. Tal es así, por ejemplo, cuando uno compara el combustible tradicional, el marine diesel oil, respecto de otros combustibles alternativos que están hoy día en discusión, empieza a aparecer cuáles son las diferencias, ¿sí? Entonces, acá hay una comparación que para mi gusto es una de las más relevantes, y obviando un poco el tema de la disponibilidad
el tema Aquí la clave es, ¿por qué razón una naviera estaría dispuesta a operar con uno u otro combustible? Y la razón de fondo, la razón más importante tiene que ver con las propiedades de cada uno de estos combustibles. Las propiedades fisicoquímicas del GNL, del metalón o del amoníaco son diferentes en sus capacidades energéticas para llevar energía dentro de ese metro cúbico o dentro de esa tonelada de combustible. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Lo que nosotros vemos es que cuando nosotros apreciamos desde el punto de vista de un armador, cuál es la decisión técnicamente más razonable, al parecer esa decisión estaría más bien orientada hacia el GNL, dado dos cosas. Primero, que tiene la huella de carbono desde el pozo de producción hasta la propela donde está impulsando el barco, la más baja de los tres combustibles que hoy día están liderando la discusión de combustibles alternativos. Y lo que es más importante es que en el negocio naviero, la capacidad de poder hacer negocio tiene que ver con la capacidad de llevar carga, no en peso, sino que en volumen. Entonces, la medida en que nosotros tengamos una energía, una densidad energética volumétrica la más alta posible, nos permite en el mismo espacio donde antes teníamos 33 gigawatt-hora en un metro cúbico de diésel, bueno, los otros combustibles tienen menos, y el que más se acerca a los 33 que hoy día tiene la industria naviera es el GNL. Por lo tanto, nos parece que la decisión más lógica, y es lo que se está dando en la industria, es que el reemplazo de los combustibles marinos por combustibles más limpios, ¿sí?, va a tener un driver muy importante en el GNL y fundamentalmente porque es una tecnología probada, que está disponible en el mundo y que ya no hay mucho que discutir respecto de cómo operar. Tal es así que lo que hemos investigado es que existen efectivamente una gran capacidad hoy de desarrollo de nueva flota que usa GNL en el mercado actual. Lo que vemos acá es hasta la fecha de hoy, y lo que viene a continuación son estimaciones en base a los order books de los astilleros, y este plató de acá tiene que ver un poquito con cómo van a enfrentar en los próximos años estas decisiones que comentaba la IMI. Pero lo que vemos es que va a haber un importante volumen de barcos usando GNL en el mundo, y eso nos da una oportunidad a todos los que estamos en el mercado del GNL, abriendo este espacio. Y finalmente, un poco para cerrar, yo quisiera tomarme estos 4 puntos. Coincido con Rafael, por los próximos años vamos a tener todo tipo de combustible, eso no hay duda. No vamos a cambiar de la noche a la mañana al hidrógeno, no solo por costos, sino también por condiciones técnicas y de seguridad. Vamos a enfrentar muchos desafíos tecnológicos y la industria ha mostrado la capacidad de enfrentarlos, resolverlos, y siempre dando seguridad energética, que creo que es la variable más importante con la cual nos deberíamos enfrentar. Y acá el mensaje hacia los policymakers, la regulación va a ser clave en esto. O sea, si nosotros logramos encontrar de alguna manera las herramientas de incentivos que permitan que una determinada forma energética se desarrolle o no, es lo que va a terminar permitiendo adelantar o retrasar la transición energética. Y finalmente, y que tiene que ver un poco con el tema de nosotros, digamos, como seres humanos, ¿bajo qué condiciones queremos entregar desarrollo humano? O sea, ¿a qué nivel de salud? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con acceso a qué tipo de bienes? O sea, ¿queremos seguir comiendo o usando aceite de oliva español? ¿Queremos seguir comprando teléfono coreano? ¿Queremos que además de eso tengamos bajas emisiones? Esa discusión que todavía está en carpeta, que todavía está abierta, que yo creo que se va a resolver pronto, nos va a mostrar un poco cuáles son las condiciones y cuáles son los costos que vamos a tener que pagar para alcanzar ese nivel de desarrollo humano que estemos dispuestos a acordar para nuestros ciudadanos. Eso básicamente, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Excelente presentación. Quisiera invitar a los demás expositores, al señor secretario y a Rafael, que por favor activen sus cámaras. Y vamos a pasar a las preguntas, una sesión de preguntas y respuestas.
Quizá vale la pena que pongan en mute lo que no tengan en mute mientras tanto para evitar feedback. Ok. Entrando entonces en materia, algunas de las preguntas que tengo por acá. ¿Qué rol tendrán los hidrocarburos en la transición energética del sector transporte terrestre? No sé si el señor secretario quisiera preguntar al respecto, responder al respecto. Gracias, Julio. Bueno, el rol es lo que hemos estado discutiendo, comentando y dando alguna información durante la mañana de hoy. Efectivamente, ¿no? Tiene un rol los hidrocarburos. Hay alternativas, como decíamos, no va a haber un silver bullet, como dicen en inglés, para plantear las tecnologías y los modelos de negocio, además asociados a esas nuevas tecnologías que permitan cumplir los objetivos. Y como decía al principio, los hidrocarburos tendrán que jugar un rol siempre y cuando se logre, no solamente los hidrocarburos, toda la economía, la sociedad se adapte en un proceso gradual a los objetivos que queremos, es que, bueno, que no suba la temperatura más allá de 1.5 grados de aquí a fin de siglo, ¿no? Y ahí es importante también rescatar lo que mencionaba Rafael, las luces largas, que es lo que estamos tratando, estamos sentando las bases para eso, no solamente en Panamá. Y ahí les doy un dato, según la información que se maneja a nivel internacional, alrededor de la mitad de las tecnologías que se necesitan para cumplir esos objetivos climáticos, hoy en día no están disponibles comercialmente. Es decir, de aquí a los próximos 30 años se van a desarrollar al menos la mitad de las tecnologías que se necesitan para cumplir eso. Entonces, tenemos que tener un sistema que esté preparado para ir incorporando esos avances tecnológicos. No los tenemos todos, como decían, y van a ser varias alternativas. Entonces, pues sí, va a haber mucha eficiencia en el tema de hidrocarburos, no solamente en cuanto al contenido de emisiones, sino del uso, el uso final, los vehículos, las industrias, las máquinas, los barcos, etcétera, que van a ser cada vez más eficientes. Con eso se puede cumplir una parte. Avances en tecnologías que complementen eso, pues también va a ser otra parte. Otro tipo de combustibles sintéticos o sostenibles que también entren a la canasta, ahí va. Entonces, por eso digo que es importante tener en cuenta eso y es parte de lo que estamos construyendo en el caso nuestro, ¿no? Esa hoja de ruta que dé certeza a la inversión, pero también que nos permita ir incorporando ese avance tecnológico que además cada vez va a ser más rápido desde el punto de vista regulatorio y que esa incorporación de esa adaptación regulatoria permite entonces incorporar esos modelos de negocio que necesitan ese marco regulatorio apropiado, ¿no? Así que por ahí va la cosa. Excelente, muchas gracias. No sé si Rafael o Oscar quieren complementar. Sí, Sí, adelante, Oscar. no, comentar solamente como noticia. En un par de semanas más vamos a estar arrancando un piloto de gas natural comprimido en el uso de transporte público. Y va a ser interesante ver cómo funcionan estos buses en Panamá. Nosotros creemos que hay un potencial de desarrollo para eso. Creemos que vamos a convivir diésel, gas y electromovilidad en conjunto en el transporte público por el próximo año. Es un poco lo que pasó con la realidad en Madrid, donde efectivamente hay una conversión que terminó finalmente, al término de muchos años, con la eliminación completa del diésel de la matriz del transporte público en Madrid, que obviamente está basada en una decisión pública, pero evidentemente tiene una componente económica que también es importante evaluar. O sea, no solamente tenemos que pensar cuál es el mejor efecto ambiental, sino también cuál es el efecto económico que tiene en la tarifa a la persona. Eso. Gracias, Oscar. Rafael. El automóvil de uso personal en nuestras sociedades es como una cuestión de estatus, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué uno y no dos? Yo tengo la capacidad. Y ahí tú tienes la otra persona que, además de estatus, bueno, yo tengo que venir de Chorrera todos los días. ¡Qué roña!
Entonces mi familia necesita un carro. Y si dejas el análisis a ese nivel, perfecto. Sin embargo, es responsabilidad del Estado, y aquí no estoy diciéndole al secretario lo que él tiene que hacer, responsabilidad del Estado, garantizar la oferta de transporte, especialmente el colectivo masivo, a la gran población. Con eso resuelves muchos de los problemas, ¿no? Y si la pregunta es, ¿y los hidrocarburos dónde va a estar? Bueno, los hidrocarburos van a permanecer en el transporte pesado, maquinaria, en la industria marítima. Ya hay tendencia que Oscar nos estaba hablando, el secretario nos habló de amonia y todo lo demás. No hay ninguna revolución, palabra que usó el secretario, no hay ninguna cuestión que va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, si yo me quedo aquí donde estoy sentado en mi apartamento, 2030 como un horizonte inmediato, yo veré todavía muchos vehículos. La crítica que hago como panameño a nuestro propio sistema es vehículos que no están ajustados, pasaron revisado brujo, que están emitiendo más gas tóxico de lo que deben. Transporte eléctrico es una opción, sí, una opción, pero yo queriendo ser, como suelo ser, absolutamente pragmático, aunque a veces me acusan de poeta y filósofo, para el 2030 yo todavía veo ese segmento del transporte particular como una rareza, no lo digo como una rareza como lo usamos en Panamá, sino una cuestión exclusiva de un segmento de la población. Oscar habló igual que yo del crecimiento de la población. Estamos en un país que afortunadamente no crece con saltos cuánticos, pero parece que el plantel de autos sí crece a esa velocidad. Entonces, los hidrocarburos estarán ahí, diésel, gasolinas, tal vez el gas natural vehicular, la electricidad en algunas iniciativas del Estado. Es importante subrayar aquí que para garantizar seguridad energética, que es central a todos mis discursos, también tenemos que pasarle tranquilidad a los operadores del mercado de que no de la noche a la mañana va a haber cambios abruptos de leyes, reglamentaciones, decretos, etcétera. Se asustan y dejan de invertir y creamos caos. Muchas gracias, Rafael. Hay una pregunta que nos hace Rita, que está un poco fuera de la discusión, pero creo que quizá el señor secretario puede responder rápidamente sobre una situación que se está presentando con el impuesto de importación de los paneles solares. Señor secretario, no sé si pudo leer la pregunta en el chat. Básicamente, sí. Perfecto. Adelante, por favor. Y este es un tema que hemos venido conversando con la DGI, sobre todo, ¿no? Un tema de la exoneración de ciertos impuestos a la importación de paneles solares, ¿no? Hay una exoneración que hay con relación a los impuestos de importación, pero en cuanto al ITBMS y al selectivo de consumo, la DGI hace una interpretación que no aplica. Entonces, hemos estado en esa discusión y al final, pues básicamente lo que se necesitaría en todo caso para tener este incentivo es aprobar una ley que incluya explícitamente al impuesto selectivo de consumo y a ITBMS como exonerados para los paneles solares. Entonces estamos en discusión con eso, evidentemente ahí lleva la voz cantante el MEF y la DGI por el tema de la sostenibilidad fiscal y la sustitución de renta, ¿no? Etcétera. Pero pues es un trabajo que estamos llevando adelante, esperamos tener buenas noticias de aquí a que acabe el año. Excelente, muchísimas gracias. Una última pregunta, porque el espacio ya no nos da para más. Quisiera preguntarles cuáles serían las principales barreras que ustedes han identificado o observan sobre la llegada, que previenen la llegada de los hidrocarburos sintéticos a Panamá. ¿Cómo podemos, cuáles serían esas barreras y qué tenemos que hacer para acelerar ese proceso de transición? No sé, Rafael, si quieres abordarla por ahí primero. Bueno, creo que esa era parte de mis mensajes, si no quedó claro. Lo ideal, no estoy en la barrera todavía, lo ideal es que esos combustibles sintéticos lleguen usando el plantel existente, salve que haya hecho alguna modificación aquí,
muelles, barcos, tuberías, compresores, bombas, tanques de almacenamiento, sistema de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me atrevo a pensar que un escollo posible es si tenemos la reglamentación, tenemos la Dirección General de Normas Técnicas, los decretos, etcétera, etcétera, que permitan la entrada de esa oferta de combustible al país. Así, esa sería mi síntesis. Muchas gracias, Rafael. No sé, Oscar o señor secretario. Sí, yo muy brevemente, y aunado un poco al tema de la infraestructura y del sistema regulatorio que se necesita, para mí la principal barrera que tenemos identificada, no solamente para esta, sino cualquier tipo de tecnología que estamos buscando para transición energética, es el costo, ¿no? Porque muchas de estas tecnologías pues, no son tecnologías maduras, ¿no? Y al principio toda tecnología hay una curva realmente de adopción y de costos. Pues en los primeros estadios es el costo, ¿no? En un país como el nuestro no tiene la capacidad de hacer este tipo de incentivos importantes que permitan equiparar los costos. No podemos hacer lo mismo que Estados Unidos o que Europa, que tiene grandes recursos fiscales para poder compensar al inicio de esas tecnologías. Sin embargo, pues tenemos otros elementos que podemos utilizar y por eso decía que es importante adaptar nuestro sistema de políticas y regulatorio para cómo vamos incorporando esta tecnología y sus modelos de negocio que lo permitan habilitar. Así que por ahí nosotros lo vemos, ir poco a poco, ir evaluando las alternativas, pero siempre el costo es el principal, digamos, elemento que vemos como barrera en todas estas tecnologías y estamos trabajando algunos temas de establecer algún tipo de mecanismo, de fondo de transición energética que permita compensar algunas cosas, pero pues siempre va a ser muy limitada dadas las características de nuestro país, un país con poca capacidad y espacio fiscal. Sin embargo, pues ir incorporando las que sean más beneficiosas para nuestro sistema. Excelente, muchísimas gracias. Oscar, ¿alguna palabra final? Sí, simplemente en temas de combustibles sintéticos, efectivamente, la ventaja de estos combustibles es que ocupan toda la infraestructura existente, eso sin lugar a dudas. Pero claro, como están basados en el desarrollo de hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno verde, el efecto costo es brutal. O sea, estamos hablando de gasolinas o diésel de 3, 4, 5 veces el valor de los combustibles actuales. Entonces, obviamente, hoy día estamos muy en pañal. O sea, las primeras versiones de estos combustibles salieron hace un par de semanas atrás de Punta Arenas con destino a Inglaterra para probar en unos Porsche que se están desarrollando con gasolinas de esta naturaleza. Pero quedan, no sé, voy a ser bien honesto, creo que 15 años para que esto tenga la masividad que tienen hoy día los combustibles tradicionales. Yo tengo la impresión que estamos en una etapa en la cual estos 15 años, 10 años, los que fueran, las podemos llenar con cosas que están hoy día vigentes, que están hoy día a la mano y que nos permiten resolver los problemas que tenemos en nuestros países con soluciones efectivas, costo efectivas sobre todo. Bueno, Oscar, señor secretario, Rafael, muchísimas gracias por su participación, por habernos dedicado esta hora y media a nosotros aquí en el comité. Excelente discusión, creo que quedó más que evidente de que efectivamente la transición también no es solo de la parte eléctrica, sino también de combustibles y que la industria de hidrocarburos está haciendo sus labores para adecuarse a las necesidades y a los cambios tecnológicos que se requieren. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y antes, bueno, quisiera ya despedir el evento de hoy dándole las gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo constante, en particular Chevron, First Quantum, Cobre Panamá, Johnson Johnson, KPMG, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Big Bang, Argos, Ricardo Pérez, Banco Lafice, Global Bank, 3M y MIT. Los espero a todos en el próximo evento del Comité de Energía. Muchas gracias y excelente semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.